Java Hispano Podcast número 9, marzo del 2008. Hoy presentamos flexibilidad con Scrum. Hola, buenos días, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hasta la fecha habéis tenido la oportunidad de conocernos a nosotros, pero ahora queremos conocer cuál es nuestra audiencia. Para ello hemos preparado un mapa de oyentes donde, veréis el link en la noticia y vosotros podéis entrar, poner dónde vivís o dónde soléis escuchar el podcast, vuestro nick, algún comentario que queráis poner, si queréis podéis subir una foto, lo que queráis. Tan solo queremos conocer cuál es nuestra audiencia y dónde está situada. Y sin más, mi nombre es Jorge Rubira y ya podemos empezar. Y en el podcast de hoy lo hemos dividido en dos secciones. La primera sección serán las noticias presentado por Abraham y Eric, donde nos hablarán de LinkedIn, nos hablarán de Blu-ray y, por ejemplo, nos hablarán de que XML ha cumplido 10 años. En la segunda parte, Alfredo Casado y un servidor entrevistaremos a Juan Palacio, autor del blog Navegapolis y autor del libro Flexibilidad con Scrum. En dicha entrevista hablaremos de las metodologías ágiles como por ejemplo Scrum y veremos cómo se puede desarrollar un proyecto utilizando esta metodología. Java Hispano Podcast. Hola, buenas noches a todos. Estoy aquí con Eric. Hola, buenas a todos. Y vamos a grabar las noticias de estas dos últimas semanas. ¿Comienzas tú, Eric? Claro, más que una noticia, un anuncio de Java Hispano. Hemos iniciado un grupo en la web linkedin.com. LinkedIn, para aquellos que no la conocen, es una aplicación web para networking laboral, que significa que simplemente ahí tú subes tu currículum y puedes hacer agregar contactos con gente que ha trabajado contigo o con gente con la que estás interesado en trabajar en un futuro. Y pues ya varias gentes de Java Hispano teníamos ahí arriba nuestro perfil en dicha red y se nos hizo una buena idea, a iniciativa de Daniela Torre, crear un grupo exclusivo de Java Hispano donde todos aquellos que pertenezcamos a la comunidad podamos pertenecer a este grupo. LinkedIn no tiene el soporte para grupos, está todavía un poco experimental, así que no tiene una URL amigable para que les pueda dar para que se puedan inscribir. Creo que la forma más sencilla es que vean la noticia en el portal y den clic al enlace del grupo Java Hispano, o en el mismo LinkedIn pueden buscar Java Hispano y desaparecerá el grupo. ¿Tú has encontrado útil este tipo de redes sociales orientadas a los negocios? La verdad es que sí, las redes sociales nunca me han gustado demasiado, se me hace un poco un coñazo estar ahí manteniendo tu perfil y tal, pero LinkedIn es un poco diferente, ¿no? Es totalmente enfocada al mundo laboral y sirve realmente para mantener relaciones laborales al menos a mí me ha servido para eso, con colegas con los que estuve trabajando en el pasado, mantener esas relaciones, no perder el contacto, tenerlos ahí presentes y siempre vale para encontrar trabajo, para preguntar sobre algún trabajo, incluso encontrar empleados. Por parte de las empresas lo usan mucho. Yo la verdad no pertenecía a LinkedIn hasta que pusisteis esta noticia y me registré. Me ha dicho que todavía solo tengo definido el 40% del perfil. Pero sí que estuviera en otra red, conozco y la verdad es que no saqué nada de allí y perdí bastante interés en ellas. Pero ya veo que no todo el mundo tiene una mala impresión de este tipo de cosas. Sí, aparte como aplicación web me parece una buena aplicación web, me gusta mucho la forma estructurada, que no es intrusiva, no te mete spam, no hace tu perfil público, tú manejas muy bien tu privacidad, los datos cómo se van a manejar, ¿no? Al final son datos personales y se refleja esto. Bueno, la siguiente noticia es que el formato HD DVD ya está muerto y enterrado a 100 metros bajo tierra. O sea, el último podcast anunciamos que iba a ser claro que Blu-ray iba a ganar la batalla de los formatos de vídeo de alta definición, una vez que Warner Bros. Dijo que iba a publicar su contenido exclusivamente en Blu-ray. Eso había hecho que el 70% del contenido de alta definición de Hollywood estuviese en exclusiva en ese formato, y a todo el mundo le parecía bastante claro que se iba a hacer lo que inclinase la balanza hacia Blu-ray, y a partir de ahí pues un goteo continuo de cadenas de distribución de supermercados, de cadenas de alquiler, de otros estudios comenzarían a pasarse a ese formato,
Y efectivamente sucedió eso, pero vamos, lo que nadie se esperaba es que sucediese a la velocidad que sucedió. O sea, prácticamente todas las grandes cadenas de supermercados de Estados Unidos, como Walmart o como cadenas de alquiler, como Netflix, en cuestión de 10 días dijeron que abandonaban HD DVD, y a las 2 semanas el principal impulsor del formato HD DVD, que es Toshiba, dijo que dejaría de construir reproductores de HD DVD. Así que el formato ya es historia de modo oficial. Blu-ray será el formato que se empleará para el vídeo de alta definición, y eso nos beneficia a los programadores Java, porque Java forma parte de la especificación de Blu-ray. Sí, de hecho, en la nota comentaba, ¿no?, que realmente lo que se usa es Java ME, ¿no? Bueno, la especificación está para dispositivos móviles, me parece. Sí. La verdad es que no sé exactamente qué configuración o qué perfil es, pero bueno, sí que es una versión de Java ME. Pues sí suena un poco limitante esa parte, ¿no? No sé. Creo que un DVD player, bueno, un Blu-ray player en este caso, tiene procesador y memoria de sobra como para ejecutar una versión más no tan limitante como esta, pero bueno. Sí, pero bueno, a veces no es tanto a lo mejor la memoria y el procesador, sino la interfaz. O sea, la interfaz, no los dispositivos que tiene para comunicarse con el usuario. O sea, probablemente no vas a tener un teclado y un ratón, y eso también te limita, y hay ciertas cosas. O sea, por ejemplo, usar Swing ahí probablemente, al menos los componentes estándar, no tendría demasiado sentido, porque no creo que nadie se vaya a poner a teclear con un teclado en su reproductor de DVD. Quizás introducir un nombre corto o algo así, vale, pero la verdad es que no sé exactamente cuál es el poder de la versión de Java que llevan, pero bueno. Sí, yo hasta ahora no he usado un Blu-ray, no he visto un Blu-ray, pero bueno, supongo que traerá los extras que ya estamos acostumbrados, ¿no? En los DVDs normales, algún juego. A mí esa parte no me gusta nada, porque mira, ya me fastidia bastante los extras que tienen los DVDs ahora, que te empiezan a enseñar previews y tienen todos estos menús animados, y no puedes saltarte el menú y pasar directamente a la película, sino que tienes que ver la animación y se despliega un menú y por fin puedes navegar por él y decirle que empiece a reproducir la película. Y espero que no vayan a más esas cosas, porque a mí la verdad me cabrean bastante. Bueno, en otra noticia, se ha publicado una comparativa de servidores JE que cumplen la especificación 5, la ha publicado Jonathan Campbell en un weblog de Sun. Y pues bueno, en esta comparativa, Jonathan Campbell primero hizo una matriz de características, y los servidores que comparó, Glassfish 2.1, JBoss 4.x, que es el único que no cumple totalmente la especificación, WebSphere 2.0 Edition Community Edition, que es Jerónimo, y WebLogic 10. Y bueno, lo interesante de esa comparativa es que también es un benchmark. Para ello utilizó una aplicación gratuita que se llama JReal Bench, que básicamente es una aplicación web que simula una carga de sesiones. Para esta prueba puso 10.000 sesiones concurrentes, y bueno, es interesante los resultados que recogió en este estudio Jonathan Campbell, porque al parecer WebSphere 2.0 Jerónimo es el más rápido, al menos para ejecutar aplicaciones web, de los servidores JE5. Después le sigue JBoss, Glassfish, que siempre se promociona como el servidor más rápido, y WebLogic 10 al final. Y comentábamos en la noticia que es un poco engañosa esta comparativa, porque realmente no está comparando ni simulando la carga a las características de un servidor JE5. O sea, no está comprobando JBoss, no está comprobando JPA, servicios de mensajería, no estás comprobando replicación en clúster. Es básicamente una prueba al motor web, y en este caso Jerónimo tiene Tomcat 6, y quizás de ahí su ventaja. Bueno, se basa en Tomcat 6, pero hacen cambios sobre él para incrementar la eficiencia precisamente, cosa que parece que sí que les ha ido bien. A mí la verdad me parece también una comparativa bastante limitada, y no sé, por ejemplo, también me parece engañoso que haya decidido evaluar el WebSphere Community Edition cuando realmente eso no es WebSphere, ¿no? Es el servidor de Apache. Sí, claro. Y el WebSphere de verdad, pues no por experiencia propia, pero por la gente que conozco que se ha peleado por él, precisamente no es de los más fáciles de configurar y de tratar con él, y sin embargo en esta prueba, en esta pequeña matriz de test que tiene él, es al que le da la nota de mayor facilidad de uso, cuando probablemente sea al revés. Sí, a mí también me llamó la atención esto. Yo no he tenido mucha experiencia con Jerónimo, pero al menos WebSphere es muy malo para la consola de gestión, y la documentación es muy pobre, y bueno. Sí, en ese sentido creo que WebSphere y Oracle Application Server son los que están a la cola en sencillez de uso.
Sí, y aparte ahora con la Application Server no lo compara para nada, no lo toma en cuenta que... Bueno, para ser una persona sola y hacer esto en un rato libre ya se molestó bastante, la verdad. No, aquí lo interesante para mí es que, al menos por lo que pude investigar un poco sobre Jonathan Campbell, no está relacionado con ninguna de esas compañías, entonces se puede decir que es un poco neutral su punto de vista, ¿no? Y estamos acostumbrados a que todos este tipo de benchmarks siempre lo saca alguna compañía o algún empleado de una compañía, ¿no? Luego, en cuanto a rendimiento, que creo que no has comentado nada, también le ha dado que WebSphere era el más rápido de todos. Sí, pero bueno, es una aplicación web, realmente estaba probando, no sé, yo me bajé el benchmark que utilizó y al parecer probar un request y ya está, o sea, no tiene lógica de negocio ni acceso a base de datos. Ya, podría ser por eso, porque vamos, me parece, vamos, no me creo que WebSphere Community Edition pueda ser más eficiente que Vea WebLogic. Claro, o que Glassfish, o sea, bueno, no sé, han hablado muy bien de Glassfish últimamente y aquí lo ponen casi en último lugar. Bueno, la siguiente noticia que tenemos es una opinión publicada en Solo Programadores. Para aquellos que no lo sepáis, pues Java Hispano tiene varias líneas de colaboración abiertas con la revista Solo Programadores y una de ellas es que cada mes un usuario del portal publica en la revista una pequeña sección de opinión pues sobre cualquier tema. Habitualmente el tema es algo sobre lo cual ya ha comentado en la web, en un comentario de una noticia o una noticia, y nos parece interesante a los que estamos detrás de Java Hispano y le invitamos, si quiere, ponerlo por escrito en la revista. Y esta opinión pues ha generado bastante discusión dentro del portal. El título era Capas y JavaScript, el autor es Lorenzo González Gascón de Valencia. Y él lo que defiende es que cada vez estamos creando más código JavaScript en las aplicaciones web y hay que comenzar a pensar en organizar ese código en capas de un modo pues que recuerda bastante a la típica organización de modelo, vista y controlador, ¿no? Lo que él ha escrito de las 3 capas en concreto, voy a leerlo, es respecto a la primera capa. Todo el código de comunicación del navegador con el servidor mediante AJAX corresponde a la capa de datos. En este código incluimos el uso de XML HTTP request, el formato de mensajes, XML o JSON, etc. Las pequeñas validaciones o cálculos que realizamos en el navegador corresponden a la capa de negocio. En este código incluimos el validar si un campo es requerido, el formato de las fechas y números y pequeñas sumas de totales, etc. Modificar la página HTML desde JavaScript usando el DOM u obteniendo la información de la misma corresponde a la capa de presentación. Y bueno, nos pone aquí un pequeño ejemplo de cómo se organizaría el código de una aplicación web en 3 capas. Al enviar un formulario de datos mediante AJAX, primero la capa de presentación obtiene la información de los controles HTML. Esta información es pasada a la capa de negocio para que valide si los datos son correctos y por último la capa de negocio lo pasa a la capa de información. La capa de negocio pasa la información a la capa de datos para que ésta envíe al servidor web para su procesamiento. La idea, la verdad, me parece... es interesante, yo nunca la había visto antes escrita, la idea de tener, pues en vez de tener código JavaScript y punto, ¿no? Pues pensar en esas 3 responsabilidades diferentes y organizar el código JavaScript en 3 capas. No sé qué te parece a ti, que tú estás bastante más puesto en aplicaciones RIA que yo. Sí, yo tampoco había oído esta idea, pero bueno, tiene bastante sentido y es algo que creo que tú y Alfredo ya han estado hablando en otros podcasts. Tanto ha crecido el uso de JavaScript en aplicaciones web de una manera tan rápida que se ha dejado a un lado las prácticas en general de software sobre el código JavaScript, y como tú y Remo han dicho, pues se tiene que retomar esas prácticas, ¿no? Ya no se puede decir que el código JavaScript es una chorrada o solamente se usa para validaciones, ya se tienen que empezar a usar esas prácticas que han servido del lado del servidor, y sobre todo porque cada vez es más las aplicaciones que dependen de este código JavaScript, sobre todo para el Ajax y tal, y tiene muy buen sentido lo que dice Lorenzo. Lorenzo me ha dicho que si tiene tiempo, va a escribir un artículo reflexionando más en detalle con estas ideas y incluso proporcionando código fuente que mostraría cómo organizar el código. A ver si finalmente lo hace, porque creo que sería un artículo bastante interesante. Sí, en este orden de ideas creo que GWT, la librería esta de Google, que te compila JavaScript, sería bastante útil, ¿no? Para dividir tus capas desde el principio. Bueno, vamos a pasar entonces a otra noticia relacionada con Ajax, ¿no? Ahora. La otra noticia es que se ha publicado la versión 2.0 de GWT-EXT. GWT-EXT es creada por Sanjeev Jivan y es simplemente
una librería que te permite usar la librería Ajax XT desde GWT. XT es una librería Ajax escrita en JavaScript que te permite y te da widgets ya hechos, componentes ya hechos para usar dentro de la aplicación, componentes visuales muy guapos como data tables y cosas así. Y GWT es una librería de Google, también open source, que te permite a través de Java crear código JavaScript. Tú creaste el código en Java y la librería te lo compila en JavaScript. Y bueno, simplemente esta librería que ha publicado Sanjeev es un puente entre las dos. Te permite utilizar XT desde GWT. En otras palabras, programar aplicaciones con XT con código fuente Java. Bueno, yo por mi parte suelo comentar que GWXT y Ext se distribuyen bajo un doble modelo de licencia, LGPL y LGPL 3.0 y otra licencia comercial, y que su creador ofrece servicios de formación y soporte sobre ella. O sea que es una librería que se puede usar de modo gratuita en aplicaciones que sean libres, porque la LGPL tiene efecto vírico, pero si no hay que pagar. Sí, a mí me gustaría agregar algo que dijo en un comentario a Testy, que mencionó que existe otra... Bueno, si GWT EXT te permite utilizar la librería XT dentro de GWT, existe otro enfoque que es parecido, que es MyGWT, que simplemente se dedicaron a tomar XT y aportarlo a GWT. O sea, tomaron las librerías, lo escribieron en Java y lo compilaron con GWT. Y bueno, de acuerdo a Testy, es mucho más liviana que utilizar GWT XT porque no está toda la funcionalidad de XT y está compilado nativamente, o bueno, no se puede decir nativamente, ya está compilado también con GWT y la integración es mucho más simple. Bueno, la siguiente noticia es que XML está de cumpleaños, ¿no? Parece mentira, pero fue el 10 de febrero de 1998 cuando el Worldwide Consortium publicó la recomendación para XML 1.0. Y bueno, desde entonces, a veces para bien, a veces para mal, más veces para bien que para mal, XML se ha metido pues en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? La típica crítica que se ha hecho un montón de veces desde en los comentarios en Java Hispano y en las noticias, en especial por parte de José María Arranz, es el empeño que tiene alguna gente en programar en XML en vez de usarlo como un auténtico lenguaje declarativo, o sea, un lenguaje para especificar cosas que sean jerárquicas, no para intentar hacer un programa en él. Pero bueno, yo aunque a veces se haya abusado de XML, creo que el mundo es un sitio mejor después de XML que antes de XML. Todos tenemos un formato estándar aunque sea para cosas tan simples como archivos de configuración, ¿no? Que antes cada uno pues usaba lo que quería, pares valor, clave valor, o separados por puntos, por comas, o lo que le daba la gana a cada uno, básicamente, ¿no? Y ahora todos tenemos un formato estructurado con librerías que te facilitan bastante leerlo, y todo el mundo sabe más o menos qué esperarse cuando ve un archivo de configuración. Y la verdad creo que es una de las grandes aportaciones que ha hecho XML. Sí, bueno, yo también creo que XML cubrió una necesidad que era vital, como ha dicho Abraham, que era tener un formato universal que nos sirve para intercambiar información, un lenguaje declarativo y tal, pero también se abusó mucho de él. Y creo que el caso más fuerte es el swap para servicios web, ¿no? Un formato muy pesado que requiere mucho XML para definir la interfaz de los servicios web, y que poco a poco, a pesar de que todavía se está utilizando en ambientes empresariales, se está dejando por enfoques más ligeros. Y me parece hace unos meses Google dejó a un lado su API Swap de su buscador, que era uno de los primeros APIs que hubo de servicios web en Swap después de que Amazon fue el primero y Google fue uno de los más importantes, y que permitió el impulso de los servicios web, y hace unos meses ya dejó de darle soporte. Ni siquiera hizo un anuncio, simplemente lo dejó porque nadie lo usaba ya. Se utiliza más el API REST, que bueno, es otro enfoque a los servicios web mucho más ligero, que sí utiliza XML pero ya no tan pesado como Swap. Y creo que ese es un ejemplo muy claro, ¿no? De cuando XML se usó mal y cuando se está usando bien, ¿no? Otras cosas como RSS se siguen usando y están funcionando bien, y ahí van a seguir mucho tiempo. Yo, de todas formas, al margen de que haya formatos pues como SOAP que son engorrosos, o al margen de que el XML no sea el formato más eficiente para
almacenar datos, que bueno, tampoco lo veo problemático, porque hoy en día espacio en disco duro no es que nos falte precisamente, ¿no? Pero bueno, lo que casi veo peor desde un punto de vista conceptual, y ya no me meto en ser práctico, no, porque bueno, conceptualmente a lo mejor SWAP se podía defender. Lo que pasa es que en la práctica es demasiado pesado para la mayor parte de las aplicaciones, al menos. Pero vamos, lo que veo peor es la idea de programación, y va en, por ejemplo, para modelado y coreografía de procesos de negocio, ¿no? Todos estos BPL, BPML y todas estas historias, tú lo que estás intentando escribir ahí son reglas, ifs, o sea, cosas que yo veo que se representarían mucho mejor de un modo no declarativo, sino procedural. Si se da esta determinada condición, hace aquello; si se da aquella otra, hace esto, y este proceso de aquí lo repites 3 veces. Y eso no... A mí no me encaja que sea tan declarativo. O sea, se hace con XML, y al final sí se hacen ifs y bucles en XML. También los hace Ant, ¿no? La diferencia es que Ant le ha ido bastante bien, no como a lo mejor a los estándares de coreografía de servicios web. Pero vamos, que mi impresión es que conceptualmente falla algo, que un lenguaje declarativo no es para hacer bucles y condicionales. Sí, yo cada que veo, cuando empezó esto de BPL, tiene una buena idea, lo de hacer coreografías, orquestación de servicios web, pero cuando ves la implementación y te ves el XML que te genera, dices, pero ¿qué es esto, no? Como dices, te da la sensación de que es algo no natural, ¿no? De que XML no está hecho para esto, y bueno, yo que me dedico a codificar, a tirar código, no sé, me siento mal viendo eso, así como el XML que se genera con ese tipo de herramientas, pero bueno. Y lo peor es que esas herramientas a veces no te lo permiten hacer todo, y en algún momento puedes necesitar hackear ese XML. Porque si las herramientas lo hicieran todo, pues que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Pero eso no suele suceder. Bueno, nos queda la última noticia, ¿no? Es el anuncio el hecho de que Microsoft ha publicado los formatos binarios para Word, Excel, PowerPoint y varias herramientas más de su suite de ofimática para todas las versiones comprendidas entre la versión de 1997 y la de 2007. Esto forma parte de una iniciativa de Microsoft en la que reconoce, ¿no?, que él no es la única entidad en este mundo, y que hay otra gente desarrollando herramientas, y que hay gente que puede querer interoperar con sus formatos e importar datos de sus formatos, y ha publicado esas especificaciones. Habrá más especificaciones, habrá especificaciones para transmisión de datos a través de red, o sea, por ejemplo, para acceder a un servidor de disco de Microsoft, o para distintos formatos de red. Eso sí, las condiciones en las que se pueden usar esas especificaciones es o sea, quien Microsoft le está dejando usar esas especificaciones, a fin de cuentas, es a proyectos libres que no tengan una versión comercial. O sea, por ejemplo, hasta donde yo entiendo, sin ir más lejos, OpenOffice no lo podría usar, porque sobre un OpenOffice sí que se hacen versiones comerciales como StarOffice. Y además las condiciones bajo las cuales Microsoft deja usar su propiedad intelectual no son compatibles con la licencia GPL. Entonces, bueno, no queda claro cómo de útil va a ser el hecho de que Microsoft esté publicando esas especificaciones. Red Hat lo ha criticado bastante, por ejemplo, porque no considera que sea suficiente, ni no le gustan las condiciones en las cuales se pueden acceder a esas especificaciones. Pero bueno, es un paso, ¿no? Menos da una piedra. Sí, a mí creo que a todo el mundo le sorprendió. Hace un año, si hubieran comentado algo parecido, nadie lo hubiera creído. Y habría que ver qué tanto responde a una estrategia de negocio y qué tanto responde a evitar más demandas por la Unión Europea por prácticas monopólicas. Yo ahí creo que has dado en el clavo totalmente. Sí, que bueno, si las condiciones son como dices, prácticamente parece más un intento de quererle tapar el ojo un poco a la Unión Europea. Yo por lo de ahora solo he leído acerca de esto en The Server Side, y es lo que comentan. O sea, que el hecho que es solo básicamente para proyectos libres y no es compatible con la GPL, y también hay una cláusula de
no te vamos a demandar por usar esto mientras tú no nos demandes, ¿no? Que bueno, me parece bastante justo. Bueno, en este sentido, a quien creo que va a beneficiar directamente es a los desarrolladores de Mono, este lenguaje o este port de lenguaje C# para Linux, que siempre han estado un poco temerosos de que en cualquier momento Microsoft los pueda demandar y cortarles el proyecto. Y bueno, seguramente ellos serán uno de los beneficiarios de esta apertura. Bueno, eso está por ver porque es un proyecto libre, pero que obviamente tiene uso comercial. Sí, entonces, porque no tengo yo tan claro. O sea, Novell lo explota económicamente. Entonces. A los que supe que iban a ayudar eran los de Samba, ¿no? Los de Samba creo que fueron los que recibieron la especificación de uno de los formatos de red de Microsoft. Bueno, pues esto ha sido todo por esta vez. Nos veremos para la próxima. Ok, buenas noches. Java Hispano Podcast. Si los drivers van a ser igual de buenos que los de Nvidia y el más libres, creo que mucha gente, sobre todo en el nicho del software libre, podría optar por ATI en vez de por Nvidia. Este no es un podcast sobre tecnología. Dice, este tío es español. Entré en IMDb y efectivamente es Enrique Iglesias. Dios mío, Enrique Iglesias aparece en una serie americana. Pobres americanos. Tampoco es un podcast de televisión. Y lo mejor de todo, lo que ya fue lo más loleante, era que mientras estaban diciendo que si Internet es el gran hermano y que si la privacidad de los usuarios, ellos estaban sacando imágenes de tías en toples en la playa. Es decir, si lo hace Internet es una violación de la privacidad. Pero si Antena 3, cuando da noticias de que hace mucho calor, se va a la playa y graba tías en pelotas, que fijaos que lo hacen todos los años, siempre graban tías en toples, entonces es ilustrar una noticia. En realidad, opinamos sobre lo que más te interesa. Porque para leer noticias ya está el resto de Internet. Puedes encontrarnos en yendor.es. Yendor con Y, ¿eh? Java Hispano Podcast. Y ahora a continuación tenemos un tema un tanto especial. Vamos a entrevistar a una persona que es autor del blog Navegapolis y ha escrito el libro Flexibilidad con Scrum, que por supuesto tendréis el link en la parte de la noticia donde se va a publicar el podcast. Y para ello tenemos a una persona, el autor, su nombre es Juan Palacio. Buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Y conmigo también tenemos a Alfredo Casado. Buenas, Alfredo. Hola, buenas tardes a todos. Para ir empezando un poco, ¿no? Y entrando en materia, pues lo primero felicitar a Juan por el libro que ha escrito, que a mi parecer es un libro fantástico y en español no vais a encontrar nada ni pagando. Este libro encima es gratuito, lo podéis descargar. Y no vais a encontrar nada ni pagando que os explique de esta forma determinadas cosas como metodologías ágiles y demás, con las que yo estoy muy de acuerdo, y se encuentra muy poquita información en español. Entonces lo primero, felicitar a Juan porque me parece un libro fantástico, y no por hacer la pelota, que lo pienso de verdad, y soy lector asiduo de Navegapolis, vamos, es uno de los blogs que miro siempre porque me parece de los pocos sitios de internet en castellano donde se puede encontrar este tipo de información. Entonces, bueno, una vez hecho la pelota, convenientemente, la primera pregunta para introducir en materia, pues un poco que nos cuente, Juan, la diferencia entre las metodologías clásicas o formales, ¿no? Como CMMI, el proceso unificado incluso y todo esto, y las metodologías ágiles como Scrum, de la que trata este libro. Así que, pues, danos tu opinión, Juan. Sí, bueno, en realidad son dos formas muy diferentes de abordar el mismo problema, ¿no? Los problemas que suelen tener los desarrollos de software. Las metodologías ágiles son el origen de la ingeniería de software, el origen, ¿no? Clásico de cuando lees cosas de ingeniería de software. Pues en 1968, en la conferencia de la NATO, se empieza a cuestionar que los programas siempre llegan tarde, mal y nunca, y que hace falta un conocimiento, unas pautas de ingeniería para desarrollar software. Ese es el origen de las metodologías formales. Surgen de ahí, lo que quieren hacer es disponer de un conocimiento, de unas pautas para evitar problemas. Y se asientan en los dos pilares básicos en los que se asientan prácticamente todas las ingenierías, los heredan de ahí. Por un lado,
toman lo que son pautas de gestión predictiva de proyectos, la gestión tradicional de los proyectos. Es decir, bueno, antes de abordar cualquier proyecto vamos a tener muy clarito lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a lo que en una ingeniería civil serían, dejamos claros los planos o el proyecto hasta el último detalle. Y lo que en el software vamos a hacer los requisitos bien tomados y detallados para con esto hacer un plan y poder calcular cuánto nos va a costar en tiempo y en esfuerzo. Y luego, pues, gestionar los riesgos para que ese plan se cumpla. Entonces, esto parece evidente y obvio, ¿no? Ese es el pilar número uno, que dice, bueno, de esta forma seguro que empezamos a evitar los problemas en el software. Y luego el segundo es el principio de calidad de Juran, que también se toma pues porque en todas las industrias está dando muy buenos resultados, entonces vamos a aplicárselo al software también, y que esto basaría en la calidad del resultado depende sobre todo, y se puede controlar sobre todo, bueno, depende de la calidad de los procesos con los que se hace ese producto. Y entonces, trabajando sobre procesos y trabajando sobre una gestión tradicional, se genera un conocimiento, pues CMMI o ISO 15504. Bueno, lo primero, identificar cuáles son todos los procesos que intervienen en el software, que sería la ISO 12207, para, bueno, trabajar sobre ello. Esto sería, a grandes rasgos, bueno, todo el conocimiento que da las metodologías formales. Y las metodologías ágiles son su antítesis, se ponen justo enfrente en los dos pilares. Surgen más tarde, surgen hacia el 2000, ya se estaban cociendo un poco antes, las tradicionales surgen a partir del 68-70, y se cuestionan los dos principios, o sea, el principio de la gestión predictiva. Plantean que el cliente no tiene por qué querer, bueno, la gestión predictiva lo que le quiere entregar al cliente es: te voy a dar el producto que tú quieres en las fechas que calculemos y en el precio, para tener certeza, ¿no? Esto de que los proyectos de software nunca se terminan, se alargan siempre, al final no es lo que tú querías. Claro, pero la cuestión de la agilidad es, ¿y si el cliente no quiere un producto cerrado? Porque si antes un producto estaba en el catálogo durante una década y no cambiaba. Si lo que quiere es estar constantemente dándole mucho valor no quiere esta predictividad, pues no sirve este modelo de gestión, ¿no? Y luego esto de que el valor del producto también se lo cuestiona. El valor de un programa, la agilidad dice, no depende tanto de los procesos, sino depende de la persona que lo hace. Y a grandes rasgos, esta es la dualidad. Se persigue conseguir el mejor software, pero se enfoca desde puntos muy diferentes, ¿no? Ya, sí. Y bueno, en el blog de Navegapolis hablas mucho del desarrollo ágil, incluso hasta el punto de, pues eso, de escribir un libro sobre desarrollo ágil. Desde tu punto de vista, ¿qué inconvenientes ves en las metodologías formales? Las metodologías formales pues, ofrecen ventajas y hay que tenerlas en cuenta, pero cuando las aplicas a un proyecto que tiene como objetivo, que el objetivo no es dar innovación, ¿no? o valor de innovación, sino que es dar previsibilidad de tiempos y costes para desarrollar un producto que conoces. En ese caso sí. Lo que pasa es que todo esto chirría y da muy mala respuesta cuando lo aplicas a los escenarios ágiles y a productos que necesitan una innovación constante. Ese es el inconveniente. Y el principal inconveniente es no darse cuenta, en realidad, porque es que las metodologías formales son muy parece evidente, ¿no? El principio de Humphrey, el alma mater de CMMI. Claro, la forma más eficiente de hacer algo es hacerlo bien a la primera. No repitas, ten unos requisitos claros, ¿no? Y dime lo que quieres y te haré un plan. Esto parece tan evidente, y si no te lo cuestionas, claro, dices, pues sí, bueno, pues no. La cuestión es, no siempre, porque es que el software no es material, o sea, un ingeniero es imposible que pueda hacer el edificio de sus sueños, porque es costosísimo el material que emplea, pero un ingeniero de software sí, puede programar el sistema de sus sueños, y luego el software es muy maleable, yo puedo hacer y deshacer, pero a nadie se le ocurriría decir, bueno, vamos a empezar a hacer el edificio, ¿no? Y, oye, luego las paredes que no estén muy bien las tiramos y las volvemos a hacer, ¿no? Claro, hay que hacerlo bien. Entonces, aplicar los principios que siempre son incuestionables sobre algo totalmente diferente es lo que puede dar estos inconvenientes. Y el mayor inconveniente es cuando además se niega y se dice, no. Aunque el cliente no lo tenga claro, lo tiene que tener muy claro. Ese es el problema, el forzar una metodología formal en un sistema de software que está pidiendo agilidad. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que comenta Juan, y es que realmente es cierto que en el software es muy difícil que el cliente tenga unos requisitos claros. Normalmente no los tiene porque, claro, es algo tan intangible, el cliente hasta que no va viendo las primeras versiones no entiende realmente cuál era su problema y cómo se lo solucionaba el software. Entonces se encuentra que estas metodologías predictivas al final se tienen que basar en una lista de requisitos clara desde el día 1, y el día 1 lo que hay no se parece en nada a lo que se entrega al final. Sí. Esto lo habrá vivido todo el mundo.
Y es Claro. que lo ha vivido todo el mundo que está en el software. O sea, yo digo, pues vamos a aceptar la realidad de una vez, ¿no? Y a usar algo que sirva en vez de agarrarnos a estas cosas, no como CMMI. No, sí, no, que exactamente de lo que estamos hablando. Sí que hay algunos casos, o sea, tampoco es que no sean nunca para el software. Lo que pasa es que en el software, y sobre todo ahora en lo que todo es 2.0 y tal, suelen ser sistemas de software que lo que quieren es cambio continuo. Hay casos, no sé, el típico programa a lo mejor de una contabilidad o una contabilidad, pues una gestión para, no lo sé, a lo mejor sistemas de seguros. Bueno, ya vamos a lanzar un nuevo producto que nos hace falta un modelo para gestionarlo. Hay casos en los que el cliente dice, bueno, ¿sabes lo que quieres? Sí, sí. ¿Quieres valor innovador? No, lo que queremos es para que los comerciales metan aquí sus datos, tal. Bueno, en esos casos estamos en un sistema que sabemos exactamente lo que queremos, lo podemos detallar con requisitos muy detallados, podemos hacer un plan y ejecutarlo. Entonces, o sea, lo que me refiero es que la realidad nunca es blanca o negra. O sea, yo no demonizo y además intento conocer CMMI y los modelos de procesos y es bueno conocerlos. Lo que pasa es que normalmente en los sistemas de esos que nos movemos no encajan. Esa es la pregunta, ese es el principal inconveniente, pero no es que sean malos, ¿vale? Es que normalmente en soft suele ser mucho mejor aplicar ágiles. Pero bueno, era por puntualizar un poco eso. Sí, no, sí, es un poco la idea. Hombre, si sabes lo que quieres y lo sabes exactamente, entonces sí. Lo difícil es ese saber lo que quieres en aplicaciones como tú comentas, que sí que los requisitos están muy claros, pues sí se puede ajustar bien una metodología así. Yo lo que pasa que personalmente, esto depende mucho de la experiencia de cada cual, nunca jamás me he encontrado con una aplicación donde el cliente tuviese claros los requisitos de inicio, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor tengo una perspectiva más ofensiva contra ese tipo de metodologías, ¿no? Que las conozco bien, por desgracia, porque en nuestra empresa estamos implantando CMMI. Claro, pero es que también lo que ocurre es que una de las zonas, o no una de las áreas, para mí el área más difícil también en la ingeniería clásica de software son los requisitos, el obtener los requisitos, porque una cosa es que el sistema se pueda definir perfectamente, o sea, un sistema para gestionar las comisiones de unos agentes que hagan no sé qué, de seguros, si nos ponemos a ello, sacaremos los requisitos al 100%, pero no es fácil. Entonces, muchas veces ayuda a trabajar con metodologías ágiles, no porque el sistema sea muy novedoso o tal, sino porque a través de prototipado o viéndolo evolucionar al cliente, le vamos a hacer una obtención de requisitos a través del proceso. Y entonces, no era lo más adecuado el modelo ágil, pero por la dificultad de que el cliente tenga claro lo que quiere, muchas veces que ni él mismo lo sabe, ni tiene tiempo para saberlo, pues también ayuda. Y eso también ocurre, o sea, a veces, bueno, vas a retrabajar, porque el problema de una metodología ágil es que este principio de CMMI o de Humphrey de hazlo bien a la primera, no rehagas nada. Claro, cuando trabajas en un modelo ágil, pues de cada iteración el cliente mira, no, espera, no era así, ya estamos retrabajando, tiene un coste. Pero bueno, llámalo X, será el coste de prototipar o porque los requisitos no había forma de sacarlos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es que a lo mejor lo que hay que plantearse es si ese coste es bueno o es malo a veces, pues no, porque retrabajar pues puede ser bueno. Eso es lo de la resistencia al cambio. Las metodologías clásicas plantean el cambio como algo negativo, algo que es preferible que no se produzca, y las ágiles como algo adecuado, porque cada vez que el cliente cambia un requisito es porque se acerca más a la solución que quiere, ¿no? Y a mí ese planteamiento me parece más acertado, personalmente, claro, hay opiniones. Bueno, y adentrándonos un poco, ¿no?, en cosas más determinadas, pues nos gustaría que nos contases un poquito en qué consiste esto de Scrum, así en líneas generales, en qué consiste esta metodología y cómo podríamos empezar a aplicarla. Scrum es una metodología muy simple, en realidad define una forma de trabajar a un equipo para que pueda aplicar principios ágiles. En realidad, como lo veo yo, es una forma a lo mejor personal de verlo. Scrum tiene lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es muy fácil y muy sencillo. Se define, lo podemos comentar ahora, pero incluso cualquier persona que esté interesada, a poco que metas por Google Scrum tal, enseguida ves los ciclos de que se van haciendo sprints de forma iterativa. Eso ahora los miramos un poco, ¿no? O los hablamos. No tiene mucho más en cuanto a la forma. Lo que pasa es que esa es una forma para poder aplicar los principios de ágiles, los principios de manifiesto ágil. Casi seguro que todos los conocemos, ¿no? Pero son 4 principios que comparte Scrum y otras metodologías ágiles como SDM o Sprint Programming o desarrollo. Lo importante de Scrum, por tanto, son que estas formas consigan un equipo cohesionado, participativo, que conozca la visión, que se autogestiona, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la dura realidad. Es muy difícil llevar esos tiempos y esta gestión. Entonces, el valor, y es muy valioso de Scrum, es definir esto.
a ver cómo Scrum parte de la visión de un cliente. O sea, el punto inicial para Scrum es, hay un cliente que tiene un concepto, ¿no? Parte del concepto, tiene un concepto claro de lo que quiere. Que no, ojo, cuidado, no quiere decir que lo conozca detallado. Él sabe a dónde quiere llegar. Yo quiero un sistema, el mejor, o un sistema que dé valor sobre, yo qué sé, pues de comunicación municipal a través de webs, que se interaccione con esto. Pero él sabe lo que sería a veces en los ciclos de formación, o que se dice el concepto, la charla de ascensor, que puedas transmitir exactamente a dónde quieres llegar, ¿no? O la visión de la caja del producto externo, eso lo tiene claro. A partir de ahí, Scrum define unos protocolos de reuniones con este cliente que tiene claro su producto y el equipo para decidir qué se va a hacer en iteraciones cortas de desarrollo, y cada iteración se llama un sprint y va aplicando constantemente. Pues son iteraciones que pueden durar 2 semanas, 4, 6 quizá a lo sumo. Las hay a veces de 1 a semana, aunque luego entramos en si eso es Scrum o no es Scrum, pero básicamente son iteraciones muy cortas, pongamos de 2 a 6 semanas, y cada iteración de este tiempo da un trozo de, por así decirlo, una parte del producto totalmente determinado y operativo. El cliente eso ya lo podría usar así. Y se vuelve a empezar otra iteración. Bueno, contado así en 2 minutos, creo que es la forma de verlo. Sí, contado así parece muy fácil, ¿verdad? Hacerlo, luego aplicarlo en la realidad ya puede ser más complicado, desde luego. No, pero si el cliente además puede trabajar con una versión, le puede dar más ideas para solicitar otras cosas que igual no estaban previstas, y de ahí pues que haya un desarrollo más, o que el cliente igual quede más contento, ¿no?, del resultado final, que el decirte el día primero te decimos tienes todo esto y luego si te quieres salir de ese plan, pues mira. Sí, no, el cliente es quien decide. O sea, el cliente es parte del equipo. Se suele decir en Scrum el equipo y el cliente, por diferenciar el equipo técnico de a lo que Scrum llamaría el Product Owner, como que el representante del cliente, ¿no? Persona única, aunque el cliente sea una gran institución, es una única persona, pero se integra con el equipo. Y también debe conocer el método, o sea, su visión la empieza a plasmar en lo que serían a lo mejor historias de usuario o las funcionalidades de lo que Scrum llama un Product Backlog. Entonces él empieza a definir de forma muy esquemática: lo que quiero es pues un carro de la compra o un sistema de fidelidad de los clientes de este web o tal. Y él lo va priorizando, porque con el equipo va a decidir, según la velocidad del equipo, que es la capacidad de trabajo que tiene ese equipo, por el número de personas que son y por lo grande que es cada tarea, pues van a decidir en cada sprint qué hacen. Pero quien pone el orden es el cliente. Si yo quiero esto y esto. De tal forma que después de 1 o 2 o 3 sprints, según lo que se haya marcado él para salir al mercado, ya tiene una línea base de producto. Y luego, a través de cada sprint, el producto está en su beta continua o en su evolución continua, ¿no?, de valor. Sí, desde luego el concepto de iteraciones cortas y de sprint es de hacer pues iteraciones 2-3 semanas e ir presentándole cosas al cliente. A mí me parece personalmente de lo más importante de las metodologías ágiles. Yo me acuerdo cómo lo relataba uno de mis jefes, que decía que en la metodología clásica es como si estás en el bosque, ves un árbol, te tapas los ojos y andas. Está el árbol a 100 metros, te tapas los ojos y vas andando. Y cuando crees que has llegado al árbol, te destapas los ojos y miras a ver dónde te has quedado. Y a lo mejor te has quedado muy lejos del árbol. Y en las metodologías clásicas, cada 10 metros te destapas los ojos y dices, uy, que me he desviado para la izquierda. Y poco a poco, pues probablemente te quedes más cerca, ¿no? Me parece buen ejemplo porque me parece graciosa la forma de explicarlo. Y entonces esta metodología Scrum, ¿en qué principios se basa para que funcione bien? Sí, los principios de Scrum son los principios del manifiesto ágil, los 4 principios que definieron y que acuñaron el manifiesto ágil. Y para que el equipo trabaje en lo que se denominaría un campo de Scrum nace de un concepto el concepto que acuñaron Nonaka y Takeuchi, ¿no?, 2 gurús de management japoneses, cuando identificaron pues a finales, ¿no?, por el 70 y tantos, no, por el 80 y tantos, en Toyota, en NEC, en una serie de empresas japonesas, una forma de trabajar que no era ni predictiva ni guiada. Bueno, lo llamaron campos de Scrum. Pues Scrum lo que define es cómo un equipo puede trabajar para ayudarle a seguir los 4 principios que luego se vieron que estaban en esos campos de Scrum. Que sería, el primer principio es que vale más, o el valor del producto depende de las personas más que de los procesos. Uno hace mucho caso pues como un CMMI, venga, hay 22 áreas de proceso que tenemos que medir. No, lo que tenemos que conseguir es que las personas den lo mejor que puede dar un equipo de personas trabajando. Para empezar, no plantea un grupo de trabajo, sino un equipo cohesionado, ¿no? Y el segundo, que está muy relacionado, es que prefiere o que la comunicación sea directa y vis a vis, o entre las personas, en la medida de lo posible. Reducir al mínimo todo lo que es la documentación formal y los trámites formales.
porque además hace interactuar a las personas, porque el mayor valor que dan las personas, una persona puede tener una gran idea, pero es una idea muy estéril. En cuanto la empiezas a combinar con otras, eso empieza a fertilizar. Y además, si yo os transmito algo escrito, no es lo mismo que si nos lo podemos contar y además puntear en una pizarra. Entonces, el preferir a las personas sobre los procesos, el preferir la comunicación directa sobre la comunicación formal, también el implicar al cliente. Es también el tercer principio del manifiesto ágil, ¿no? El preferir que el cliente interactúe, se integre en el equipo, para que todo el equipo conozca de primera mano cuáles son sus necesidades, para que él vea cómo están trabajando, para que siga día a día y tenga ese feedback, que vaya viendo crecer el producto, y al revés, para que el equipo vea cuando él viene, por así decirlo, de la calle, si es que ahora la competencia me ha sacado, bueno, pues más que un contrato como una caja negra, ¿no? Que haremos esto de aquí a 6 meses, te vuelves a pasar y te lo daré, no. La integración sería el tercer valor, y el cuarto valor de Scrum es justo lo contrario de lo que desea el desarrollo predictivo, le encanta el cambio. En el desarrollo predictivo, en la ingeniería de software clásica, un cambio es una modificación de requisitos, y una modificación de requisitos es un dolor. Por decir, yo tengo un plan y además se trata como una incidencia. En ingeniería de software clásica es modificación de requisitos. Bien, lo primero, medir el impacto, ver y reajustar todo para no perder mi plan. En realidad no interesa que los requisitos sean estables. Bueno, pues el cuarto valor de Scrum es adaptación continua al cambio. Si el cliente me ha dicho que quería A, B, y cuando terminamos lo ha cambiado radicalmente, el primer día ya tenía algo valioso, lo ha mejorado mucho, porque si después de haber estado haciendo ciclos tenemos lo mismo que tenía el primer día, nos deberíamos plantear para que hemos hecho un desarrollo ágil, porque no le hemos aportado nada al cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues estos serían los 4 principios, ¿no? en los que se basa. Sí. Y hay una cosa que escribes en el libro que me hace gracia, porque es verdad, muchas veces la documentación, o sea, el segundo principio, el de reducir la documentación, sirve de barrera, ¿no? Para que evitar pues el tener que avanzar en la dirección que el cliente quiere. Oye, hazme esto. No, pues me lo envías por aquí y tiene que pasar por no sé quién, y cuando pase, pues no, eso es cierto. Y lo que es la implicación con el cliente también es importante. También es importante, porque si el cliente no te ha explicado bien las cosas al principio y el cliente no es técnico, o sea, el cliente es una persona que tiene una empresa, o una persona, que tiene conocimientos de su negocio pero no tiene conocimientos informáticos, muchas veces no te sabe explicar, o el informático no sabe interpretar lo que el cliente quiere, que también es la comunicación, ¿no? Que tanto por una como por la otra de las partes. Sí, y además se genera mucho valor, o sea, cuando en una reunión, claro, la diferencia de tomarle requisitos a un cliente, por muy buen analista o ingeniero de requisitos que sea la persona que vaya con él y se implique en el negocio, la diferencia de tomarle requisitos de un proceso formal que esté implicado en una reunión de inicio de sprint, o sea, yo lo he visto muchas veces, y cada vez que lo veo además me sonríe internamente cuando el cliente empieza a decir, bueno, yo lo que quiero, no lo sé un montón, pero pues que haya una información, o sea, aportar información de esta forma y plantear unos sistemas más o menos complicados, porque claro, aunque él debería contar el qué, pero no el cómo, siempre empieza, pues porque quieras que no, pues ya empieza a pensar en el cómo, y tal y cual. Claro, como esto se lo está contando a todo el equipo, que está ahí, no a un solo señor, que es el de requisitos, que lo va a escribir en un papel y se lo va a dar al equipo, y si todo está bien hecho allá, pero aún así, pues luego le empieza, oye, ¿no has pensado en un feed? Y el cliente, claro, ¿cómo que en un feed? ¿Qué es eso de un feed? Hombre, pues mira, se podría poner un feed, porque además esto programártelo nada, que esto costaría, y además luego, o un sistema, el otro día en otra reunión yo veía un sistema complejísimo para poder enviar ficheros en FTP, y dice, oye, con una API de Java se arrastra desde el escritorio, y lo pones, y luego podría ser una aplicación Java web, y además luego en realidad es una entrada de registro de Windows, por botón derecho, abrir, enviar, claro, se solucionó de una forma muy simple, pero además fantástica. Entonces, claro, estas cosas son las que en ingeniería clásica es que esto no surge, no puede surgir si montamos las barricadas de documentos, ¿no? De aquí a aquí, además, mi departamento ya ha hecho los requisitos, con lo cual, oye, ya ahora ya es cosa tuya, ahora que hacéis el análisis. Yo ya he hecho el análisis, ahora ya es cuestión de que, claro, es que son cosas muy diferentes. Sí, bueno, siguiendo con preguntillas acerca de Scrum para ir aprendiendo más de esta metodología, ¿qué etapas de desarrollo tiene Scrum? Sobre todo viendo un poco lo que probablemente todo el mundo conozca, que son las etapas de desarrollo del RUP y del proceso unificado y demás, análisis, no sé qué. ¿Hay algo en Scrum similar o tiene una serie de etapas que podamos ver y que para que la gente entienda un poco mejor cómo funciona esta metodología? Claro,
En Scrum y en general los desarrollos ágiles, bueno, de SDM no porque intenta mantenerlo aún más, pero en Scrum una de las características es que no hay el concepto de etapas, de desarrollo en fases, se solapa de tal forma que no hay una etapa de requisitos, una etapa de diseño, se da todo de forma concurrente. Sí que tiene parte de lo que decíamos, de un concepto, de una visión del cliente, pero a partir de ahí en los ciclos solamente hay 3 grandes, si queremos hacer etapas, aunque en la realidad es la especulación inicial, que es la especulación, no, el análisis inicial antes de empezar un sprint, en el que todo el equipo con el cliente determina qué va a hacer, cómo lo va a hacer, un poco el ejemplo que os comentaba, ¿no? Pues ponemos un feed de esta forma, tal, según las prioridades. Esto vamos, pues del concepto pasamos a la especulación, luego ya viene la fase de desarrollo de ese sprint o exploración, y al final hay una revisión del sprint que hemos hecho, también vuelve a dar feedback muy valioso y el cliente al tocar y ver lo que hay aquí se plantea, y otra vez otro proceso de especulación para hacer otro sprint, otra exploración, porque lo que en la ingeniería clásica sería requisitos, análisis y diseño, aquí son tareas que se hacen a demanda, o sea, posiblemente en un sprint a lo mejor se rediseña o en la base de datos o un elemento de diseño se va a tocar. Claro, sería una herejía. Un momento, el diseño se hace al principio, ¿no? O sea, se están tomando requisitos constantemente. Entonces, este criterio de la ingeniería clásica de las fases no tiene sentido. Son tareas, hay tarea de requisitos, tarea de diseño, tarea de pruebas, tarea de codificación, que el equipo hace a demanda cuando no hace falta, ¿no? Sería un poco si hubiera que ver lo que decías, ¿no? De cuáles son las fases. Lo que pasa es que a mí esto de las clases, es que siempre nos gusta clasificar, ¿no? Cuando la realidad no es muy fácil. Entonces, yo creo que la gran clasificación de Scrum es especulación, exploración, revisión, 3 fases y continuamente dándole vueltas. Y desde el punto de vista del gestor, imagina, por ejemplo, que tengo, 5 personas, 6 personas, 7 personas y quiero implantar Scrum en mi empresa, ¿no? ¿Cómo debo actuar con mis trabajadores o cómo tengo que pensar para que se pueda implantar Scrum? Porque, claro, estamos hablando de que todo son reuniones con el cliente, pero ¿cómo puedo dirigir a las personas que tengo por debajo para que sea un desarrollo ágil? Sí, claro, es muy difícil una solución genérica porque cada empresa es un mundo y cada organización. Yo creo que lo más, dependiendo porque en algunos casos el cliente puede ser un externo o son clientes externos, en otros casos el cliente es un product manager porque la empresa desarrolla su propio producto y entonces es mucho más fácil si es tu product manager porque al cliente enseguida le puedes dar una formación a un cliente de la que es más difícil de explicarle que es que esto es desarrollo ágil, que es que olvídate un poco del contrato. Ese es uno de los problemas que tiene muchas veces Scrum. Pero bueno, a grandes rasgos, para implantar, yo creo que lo más importante, el paso número 1 es que tú casi lo dabas resuelto, o sea, que el jefe, bueno, digamos la dirección de la empresa, conozca y esté comprometida con la implantación de lo que va a hacer. No lo hace por moda o por no. Conoce y le va a dar recursos. Entonces, bueno, y conoce me refiero a que sabe que es un cambio de cultura, más que poner cambiar la forma. O sea, no es que ahora por la mañana nos reunimos 15 minutos y decimos qué hiciste ayer y hacemos una reunión. No. Esto es lo que se ve de Scrum, lo que no se ve es el cambio de cultura. Entonces, punto número 1, la dirección lo conoce, está convencida de que quiere desarrollo ágil y lo apoya. La siguiente fase para implantarlo en la empresa sería dar formación, la formación al equipo, lo que decíamos, al cliente, que si es interno es muy fácil dársela, si es externo es más difícil, a través de marketing o del departamento comercial, pues bueno, cuando se cierra con los clientes se les dice un poco que hará falta un representante, qué tal. Y conocido ya la formación inicial de Scrum, que suelen ser pues por formaciones de 1, 2, 3 días, para empezar, y para de ahí empezar a mejorar, pues ya sería empezar. Creo que es imprescindible una persona guía. Llámale Scrum Master, llámale una persona del departamento de calidad de la empresa, si es una empresa con una cierta envergadura que se le ha formado para que sea, formal es un interno, porque tú coges a una persona con 2 días de formación de Scrum, de Product Owner, ¿no? de cliente, y a un equipo que les has dado 2 días de charlas para que hagan, y bueno, ¿cómo hago? ¿En qué consiste el backlog? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo priorizo? La primera reunión de inicio de sprint es imposible cerrarla, no se han podido estimar las tareas, no se han podido medir, no se sabe qué velocidad tiene el equipo, las reuniones diarias. Entonces, por eso hace falta un guía para los 2, 3, 4 primeros sprints. Y a partir de ahí, claro, y al principio, bueno, lo que se estimó para el primer sprint y el segundo y el tercero van a ser muy, muy duros y difíciles, pero no mucho más. O sea, es un jefe decidido
una formación al equipo y un experto ayudando, sobre todo al principio. Y bueno, y pasarlo mal 2 o 3 sprints y cogerle gusto. O sea, y a partir de ahí ya está claro, por supuesto, no se hace muy bien y a mejorar, no tiene más. Sí, es una gran cosa, No, perdona que nos pisamos, digo, pero que es una gran cosa, o sea, porque implantar un modelo estamos hablando de 3, 4 meses, es una locura. Normalmente una presentación de un modelo empieza a decir, no, de aquí a un año, de aquí a 2. No, sí, sería un milagro. En mi empresa se está planteando implantar CMMI y los plazos se plantean a 1 o 2 años, no se plantean en menos tiempo. Y bueno, lo que sí que desde luego me parece importante es lo que tú comentabas de que lo más difícil de implantar Scrum es convencer, a lo mejor no a los que están abajo, sino a los que están arriba. Porque para los que están abajo normalmente la implantación de metodologías ágiles es bastante sencilla, porque es fácil a un programador convencerle de estas cosas, porque normalmente pues se entiende que con esto puede hacer mejor su trabajo. Lo que es difícil es decirle a los de arriba que ya no pueden firmar contratos con los clientes que acaben el día 16 de enero, que tienen que plantearse otra forma de más que contratos fijos, más de colaboración quizás con el cliente, de ir tener una colaboración prolongada que se acabará cuando se acabe y que mientras dure es bueno, ¿no? Para las dos partes. Y eso yo creo que es difícil. Lo más difícil es entender la cultura. Claro, empresas que tienen Yahoo, por ejemplo, es de las que más ha estado, pero son empresas que el cliente es interno. También Google tiene fama de desarrollo ágil, no por Scrum, pero porque lo de menos es el nombre y apellidos, ¿no? Pero el problema es cuando tienes un cliente, porque claro, el cliente externo quiere valor, pero además quiere visibilidad, o sea, quiere todo. Y también en el equipo, o sea, lo más difícil es el cambio de cultura, y luego también hay que tener en cuenta, estamos apoyando el valor, es que la empresa es un sistema, por eso digo que cada empresa es un mundo. Bueno, aquí en el podcast está muy abreviado y los conceptos, pero imagino que todos tenemos claro que hay empresas pequeñas startups, que son 6, 8, 10 personas. Empresas resulta realmente fácil, y empresas que tienen ya casi skills de que son muy grandotas, de que tienen una cultura asentada, y si se aplica Scrum, aquí se implica al departamento comercial y luego no tiene sentido al departamento de personal. Aquí no estás contratando, porque estamos basándonos en que tenemos el valor está en las personas, ¿no? O sea, una cosa es que la teoría es muy simple, está muy clara y funciona muy bien, eso es cierto, pero lo que decía, está la parte de Scrum que se ve, que es muy atractiva y es muy fácil, y luego está la que no se ve, que es un poco todo esto, ¿no? La empresa es un sistema, desde la parte de cómo se contrata a las personas, cómo se vende, el apoyo que da la dirección y el equipo también, los programadores, el asumir. Yo me he encontrado a veces cuando queremos un sistema de lista de no sé qué, a mí dámelo detallado. No, claro. O sea, claro, dame el más valioso que tú puedas. También hay que dar autonomía a esa persona. O sea, luego la dirección necesita gente con talento para desarrollar productos innovadores. Es que eso yo creo que es algo básico, ¿no? Que si la empresa no lo entiende, pues ahí tienes un problema. Si lo que pretendes es contratar programadores pagando lo menos posible, y en vez de contratar un programador con talento, contratar 3 programadores sin apenas experiencia, porque te sale al mismo precio, pues entonces, claro, lo que dices tú es una cuestión de cultura empresarial más que de desarrollo de software, de aplicar una metodología u otra. Y eso claro, es lo complejo. Pues yo lo veo en mi empresa. Sí. Yo el sistema, o sea, para mí el check de que este equipo es cuando al final del sprint el cliente se sorprende. Se sorprende gratamente, obviamente, ¿no? Cuando el equipo lo está entendiendo, porque si le dicen, bueno, házmelo, y además no se restringen los requisitos, pues ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, no sé, como quieras. Porque en realidad a mí hay una comparación que me gusta mucho, que es, hay que considerar al equipo como una pequeña startup a la que se le dice, quiero, pues eso, un sistema de log con esto, con un correo integrado, pero un poco más. Y te fías de que lo que te van a hacer te vas a quedar pasmado, ¿no? Y la dirección sería, pues, como los inversores que apoyan a este equipo. Y no hay mucho más. Y esto es difícil de que se vea en la empresa. Pues yo, una pregunta que, bueno, porque me interesa un poco a título personal, digamos, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente a la que le pasan cosas similares. En mi empresa, por ejemplo, la historia está en que se está implantando CMMI, y por otro lado estamos montando un equipo de desarrollo en el que estamos desarrollando un producto y queremos aplicar metodologías ágiles, porque casi todos los integrantes del grupo estamos de acuerdo en que va a funcionar esto mejor que una metodología clásica. Entonces tenemos un problema, ¿no? Que es cómo, si es posible de alguna manera, esa es mi pregunta, si es posible de alguna manera conjugar un desarrollo con CMMI, o sea, tener CMMI dentro de la empresa e intentar en un grupo desarrollar con Scrum para un producto que es interno, ¿no? Es difícil, pero quería saber la opinión de Juan al respecto.
Sí, además no os pasa solo a vosotros y por la misma razón. Yo conozco otras empresas que me dicen, si por correo hace poco me comentaba lo mismo. Nos gusta y creemos que para nuestro tipo de negocio y de valor que hacemos, de producto que hacemos, nos gusta la agilidad, pero es un requisito comercial y además entiendo que es muy importante tenerlo, pues porque tener una certificación que, bueno, no existe, o sea, tener haber pasado una evaluación Scampi de CMMI. ¿Cuál es mi...? Pues yo creo, además, es que CMMI y los modelos, lo que es una ingeniería de procesos, tiene cosas útiles que se le pueden aplicar a Scrum y pueden resultar útiles también. Scrum, tú lo pones en un grupo, mira, nos juntamos nosotros 3 o 4, hacemos una pequeña startup, vamos a trabajar, podemos aplicar Scrum y punto y nada más. ¿Para qué nos interesa un modelo de procesos? Somos 4 y iremos tan lejos como nuestro talento nos dé, y que podemos ir muy lejos, cuidado, y como nuestra capacidad relacional, ¿no?, para dar a conocer este producto. Otra cosa es si la empresa ya empieza a ser grande y entonces no tiene un equipo de Scrum, tiene 2, 3, 4 o 5, o incluso produce aquí o produce allá. Porque claro, el problema de Scrum o de la agilidad es la escalabilidad. ¿Cómo hago yo que esto y la repetibilidad? Dos palabras que no hay, pero bueno, entendemos, ¿no? ¿Cómo hago que siempre yo repita la calidad? Y aquí está muy bien los principios de los modelos basados en procesos, y decir, vamos a tener unas áreas, unos objetivos genéricos que llamaría CMMI y unas prácticas genéricas, de tal forma para repetir siempre nuestro modelo ágil. Esto Scrum en principio no lo implementa, pero se puede, es que es lo que a mí yo intento esbozar un poco en el libro, ¿no? Te puedes hacer tu receta, y además puede estar muy bien. El problema es si además de estas dos cosas, decir, bueno, voy a tener el equilibrio de trabajar de una forma ágil, pero como soy una empresa que quiero que esto sea repetible y que si entran más personas, pongo más equipos, haga lo mismo, voy a darle lo que sería la parte genérica de un CMMI, pero la agilidad. Esto no existe, no hay un modelo que lo haga. Entonces, yo me lo invento y lo hago. Pero ahora viene la tercera parte. Y además, tengo que pasar una evaluación Scampi. Y entonces, claro... Eso es complicado, sí. La evaluación Scampi, claro, le va a sacar pelos a una calavera, porque por mucho que quieran decir que... Esta es una opinión muy personal, igual no... Pero bueno, yo creo que hacer convivir a CMMI y principios ágiles en una empresa, que dice lo he conseguido, lo que ha conseguido es un matrimonio de conveniencia. De alguna forma ha conseguido que le den el sello Scampi y alguno ha sufrido. O ha sufrido la agilidad o ha sufrido el CMMI. Todo está confundido, pero estoy convencido de lo que digo. Porque se puede conseguir cuando lo que te importa no es el sello de Scampi, la certificación, por así decirlo, se puede conseguir aplicar ingeniería de procesos como base para una implantación ágil. Pero no lo sé, o sea, se logra, muchas empresas lo hacen. Y luego se empieza un poco la trampilla. Bueno, pues ya que te dan la certificación, pues si lo que necesitas es la finalidad, pero bueno, no es fácil. Sí. De acuerdo. Bueno, pues es el momento de despedida. Bueno, pues ha sido un honor que hayas estado aquí, Juan, y bueno, nosotros seguiremos visitando tu blog, Navegapolis, donde pues seguiremos informándonos acerca de Scrum y desarrollo ágil, tanto desarrollo ágil como pues gestión de talento o gestión también de CMMI, también se habla un poco. Un placer, Oye, al revés, Juan. un placer, un gusto que me hayáis invitado y no en absoluto. Yo voy aprendiendo y siempre que queráis, de verdad, me encantado de que me invitéis. Sí, me despido yo también de todos y nada, recomendar a todo el mundo el libro de Juan por última vez, que no se nos olvide, y bueno, pues nos vemos en futuros podcasts. Java Hispano Podcast. Bueno, y es el momento de despedida. Esperamos que os haya gustado esta entrevista, y si queréis saber más sobre Scrum, animaros a descargar el libro y a visitar el blog Navegapolis. Para aplicar Scrum tenemos que seguir los 4 principios del desarrollo ágil: que las personas son más importantes que los procesos, reducir la documentación, la implicación con el cliente y saber que los cambios son buenos porque significa que mejoramos el producto. Además, destacar que el desarrollo se hace con prototipos usables para que el cliente pueda conocer el producto que estamos desarrollando y así pedir más mejoras. Y ya sin más, un servidor se despide. Mi nombre es Jorge Rubira y nos vemos en otro podcast.